Quizás usted se dio cuenta que estos versículos que acabamos de leer tratan y hablan del pecado. Maybe you notice that these 4 verses that we just read are speaking about sin. Y quizás cuando usted lee la palabra pecado o escucha la palabra pecado, no le gusta, no le cae bien. And maybe when you hear the word sin or you see the word sin, you cringe and you don't like La it. realidad del caso es que es así. A nadie le gusta hablar del pecado. And in reality, it's like that. No one likes to speak A about nadie le sin. gusta pensar que somos pecadores o que se nos diga que estamos haciendo las cosas mal. We don't like to think of ourselves as sinners, and we don't appreciate when people tell us we're doing things wrong. Porque estamos siendo confrontados. Because we are being confronted. Y la confrontación realmente no le gusta a nadie. And no one likes confrontation. Si usted me pregunta a mí si a mí me gusta confrontar a la gente, yo le voy a contestar que no. If you ask me, do you like confronting people? I will tell you, no, I don't. Sin embargo, por mi posición pastoral, me toca confrontar a mucha gente a veces. But in spite of it, because of my pastoral position, many times I have to confront Y people. eso, lamentablemente, uno se gana una fama por ello. And because you have to do that, you get the bad reputation. Eso no significa que uno sea malo, It doesn't mean that you're mean. sino que por la causa de la posición, uno tiene que confrontar. But because you're in a certain position, you're required to confront sin. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo número 6 de Romanos. And that is what we're seeing in chapter 6 of Una Romans. confrontación directa. A direct confrontation. Una palabra que trata de confrontar a los romanos por su pecado. A word that's confronting the Romans because of their sin. El apóstol Pablo comienza el capítulo número 6 The Apostle Paul begins chapter 6. luego de haber hablado por 5 capítulos acerca, ¿sabe qué? De la gracia. He spoke the first 5 chapters all about the grace of Ahora God. la moneda cambia. And so now he flips the coin. Ahora la página pasa. Now he changes the page. Porque el tema cambia total y rotundamente. Because the topic changes entirely. Y aquí es donde las cosas se ponen difíciles. And here's where things get difficult. Para los lectores, tan pronto comienzan a darse cuenta de lo que dice el apóstol Pablo, For the readers, when they start seeing what the Apostle Paul is writing, se resienten, se molestan. they become uncomfortable Hay and una bothered. actitud de resistencia a lo que la palabra le está diciendo, And there's a resistance what the word is saying to them. porque una vez más, a nadie de nosotros nos gusta que nos confronten. Because once again, none of us like to be confronted. O habrá alguien que sí le guste que lo confronte. If you like to be confronted, Si a usted le gusta, pues usted es de otro planeta. well then if you like and enjoy O that, you're Dios lo from another bendiga por planet. eso. Or may God bless you. Pero realmente los romanos se encontraban molestos por la causa de la razón de Pablo escribirle en el capítulo número 6. The Romans were now upset and bothered with Paul because of what he's writing in chapter 6. Óigame, el capítulo número 5 fue un capítulo maravilloso hablando de la gracia, comparando a Adán y a Jesús. Chapter 5 was wonderful. It spoke about grace and compared to Christ to Adam. Hablando de la misericordia, hablando de la justicia, y ahora cambia totalmente el mensaje. He spoke about mercy and righteousness, but now it's another Cuando vamos tone. al contexto, y cuando digo contexto me refiero a la historia, lo que estaba pasando en ese momento. When we go to the context, and when I say context, I mean down in history, the exact moment where this was happening. Se cree que el apóstol Pablo cambia su mensaje hacia los gentiles. They believe that Paul changes his message and directs himself to the Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Who are the Gentiles? Bueno, todas aquellas personas que no son judíos de nacimiento, All those who are not Jewish by birth que are no, Gentiles. que no pertenecen al país o a la nación de Israel, Who do not belong to the country of Israel, pero que ahora están abrazando la fe cristiana. but now are embracing the Christian faith. Pablo está escribiéndole ahora a una audiencia diferente Paul is now speaking to a different audience que no necesariamente era judía, who are not necessarily Jewish, sino que ahora le está hablando a gentiles libertinos. where now he's speaking to these Gentiles who are very liberate. ¿Sabe por qué? Porque estos gentiles libertinos Because those liberated Gentiles, comenzaron a utilizar la gracia desmedidamente. they started to use the grace of God and misconstrue it. Hemos explicado lo que significa gracia, ¿verdad que We've sí? spoken what grace means, right? Para recordarle una vez más, gracia significa amor inmerecido,
To remind you, grace is unmerited favor. Misericordia del Señor. Mercy from God. En otras palabras, gracia significa Cristo. Grace means Christ. Para que haya gracia, tiene que haber un Cristo. So in order for you to be in the grace, you have to be in Christ. Si no hay Cristo, no hay gracia. If there's no Christ, there is no Si no grace. hay muerte y no hay resurrección, entonces no habría gracia. If there was no death or resurrection, there would be no grace. Pero por supuesto, Jesús murió en la cruz, al tercer día resucitó, como dice las Escrituras. Of course, Christ died on the cross. He rose on the third day, like Scripture says. Por tanto, la gracia se manifiesta a la creación completa. So then, from that moment on, grace is placed upon creation in its entirety. Estos gentiles comenzaron a utilizar la gracia de Dios So then these Gentiles started using the grace a of su God conveniencia, to their convenience. como querían. What they wanted to do. Pensaban que tenían la razón o el derecho de hacer lo que les daba la They gana. felt like they had the right and they were in their right to do whatever they wanted. Pensaban que porque Dios es un Dios bueno, misericordioso y que perdona, They thought because God is good, merciful, and forgiving, podían utilizar esto como una licencia para hacer lo que les daba la gana. they thought they could use this as a license to live however they wanted to live. Se parece mucho esto a lo que hacemos nosotros hoy. It seems a lot similar to what people do today, ¿Verdad que sí? right? Conocemos y sabemos que Dios es bueno. We know and we understand that God is good. Sabemos que el Señor tiene la razón y tiene la capacidad para perdonar, We know that God has the reasoning and the capacity to para forgive, limpiar nuestros pecados, to cleanse us of our sin, para limpiar nuestro corazón y nuestra to mente, cleanse our heart and our mind, para enderezar nuestra vida que está torcida. to straighten our crooked lives. Lo interesante y lo irónico es que la gente sabe que Dios puede hacer eso. And the ironic and interesting thing is that people know that Mire, God can do that. haga una prueba, pregúntele a cualquier persona que no asista a la iglesia. Ask any person who does not attend church. Si Dios es bueno y le va a contestar que sí, que Dios es Ask them, bueno. is God good? And they're going to tell you, oh Porque yeah. realmente Dios es bueno. Because God really is good. Realmente todavía el sol sigue saliendo para justos y para The pecadores. sun comes up for the just and the unjust. Todavía la mañana sigue levantándose para todo el mundo. Creation continues coming up for everybody. Todavía aunque la luna sea oscura, aunque la noche sea oscura y no haya mucha cosa buena, todavía Dios sigue teniendo misericordia de todos nosotros. And even though night may be night, so the moon comes up and God continues to have mercy on all of us. Por más oscuro que sea tu problema, tu crisis, Doesn't el matter. sol va a salir. Doesn't matter how dark your crisis is or your problem is, the sun will come up in the morning. Significa entonces que Dios So that means that God es bueno. is good. Diga conmigo, Dios es bueno. Say, God is good. Dígaselo al que está a su lado, Tell Dios the es person bueno. next to you, God is good. Pero dígaselo con una sonrisa, Dios Tell es them with a bueno. smile, God is good. Dios es bueno, hermanos. God is so good. No hay nada por qué temer. There's nothing for you to fear. Pero si regresamos entonces a lo que está pasando en el capítulo 6, But if we return to what's happening in chapter 6, lo más probable es que estos gentiles libertinos estaban abusando de la gracia. we find that these Gentiles who want to live a very free life were abusing grace. Mire, hermano, para que se reconozca el pecado, se tuvo que crear la ley. So that we could recognize what sin is, the law had to be created. No estoy diciendo que el pecado no existía, el pecado siempre existió desde I la wasn't- caída del hombre. I'm not telling you that sin didn't exist until law. Sin existed since Adam sinned. Pero la ley Dios la crea But God creates law para tener una razón y una manera como juzgar al mundo. so that we can have a guideline, a way to identify what sin is. Y poner barreras que no pueden cruzar. And he put boundaries that we should not cross. Pablo está tratando de lidiar con creyentes abusadores de la gracia. And so here we find Paul trying to speak to these believers that want to abuse grace. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el recibimiento de la gracia es la muerte al pecado. Because in order for you to receive grace, you have to acknowledge your sin and the death of Christ. Y quizá hay gente que se está preguntando, pero ¿qué significa pecado? And maybe some people might be asking, what technically is sin? Bueno, pecado significa errar al blanco, Sin means to err in great,
Haciéndoselo más fácil, pecado significa todo aquello que ofende a Dios. And making it simpler, sin is whatever thing that will offend God. No tiene que ver con mi sentimiento, It has nothing to do with my feelings, cómo yo me haga o me sienta, how it makes me feel. sino más bien cómo lo que yo hago ofende o no al Señor. It's a matter of what I do or say offends God or not. Por eso es que muchos de nosotros a veces pecamos sin conciencia. And that's why some of us sometimes sin and don't even A realize veces it. pecamos sabiendo, And sometimes we sin knowing, pero a veces pecamos sin saber. but sometimes we sin without Pero knowing. aunque pequemos sin saber, eso no nos exime de la responsabilidad de pecar. But even though we realize we're sinning or not, that does not exempt us of the responsibility of sin. Porque una vez más, Because once again, el recibimiento de la gracia es la muerte al pecado. because to receive grace, you die to sin. Tan pronto yo entiendo y reconozco a Cristo como mi Salvador As soon as I can understand and receive Christ as my Savior, y le doy el espacio, le doy el permiso para que Dios entre en mi corazón, and I give Him the space and the welcoming in my heart. dice Romanos, In Romans lo itself, acabamos de leer por las pasadas semanas, we read it a few weeks ago. que somos muertos al pecado That means we are now dead to y sin. que la gracia de Dios se activa sobre nosotros And then the grace of God is activated y in us. comenzamos una nueva vida. And we start a new life. Quiere decir entonces que tu vida no puede ser controlada por el pecado. That means now your life cannot be controlled by sin. Tu vida no puede ser controlada por lo que está pasando a tu alrededor. And you cannot be affected by the things that are happening Tu around vida you. tiene que ser dirigida por la gracia de Dios So your life should now be directed by the grace of God y por su poder infinito. and by His infinite power. ¿Sabe por qué, hermanos y hermanas? You know why, brothers and sisters? Porque para que esto ocurra hace falta el bautismo. So this can happen, you need the baptism. ¿Sabe que el bautismo en agua es una evidencia Baptism by water is an exterior evidence que estamos diciendo públicamente de que yo estoy muriendo? that we are saying publicly, I am now dying to my sinful life. El bautismo en agua no es solamente meterte en el agua y tú salir y ya. To be baptized in water is not just getting in this water, being dunked, Lo and que, getting out. lo que hicimos hace 3 meses atrás, What we did 3 months ago, las hermanas que sobrevivieron al agua the fría. poor sisters who had to go through that very cold water, Aleluya. praise the Lord, God bless them twice. Eso que hicimos, ese acto, no fue un acto sin valor, eso es un acto que tiene trascendencia. That thing that they did, that act that they did, was not just anything, it has great meaning. Allí murieron esas 3 hermanas. They died to their old selves. Allí murieron ellas mismas. They died there. Allí el pecado murió Sin died y se there. levantó una nueva vida. And they came up a Se new levantó person, una nueva esperanza. a new hope. Se activó la gracia de The Dios sobre ellas. grace of God was activated Porque in la their lives. muerte al pecado The death to es el sin comienzo de la gracia de Dios is en the la vida del ser beginning humano. of the grace of God in the human life. Por eso es que tú y yo tenemos y necesitamos reconocer al Señor. And that's why you and I need to always recognize the Lord. Mire, hermano, y esto a veces me causa problema porque limitamos la gracia solamente a aspectos prácticos y tradicionales de la vida. Sometimes we limit grace by these traditional aspects. Limitamos la gracia solamente a aspectos visibles de nosotros. And sometimes we limit the grace because we limit it to things that we can see. Y se nos mete un paradigma, creemos que si hacemos aquello o lo otro, no podemos ser partícipes de la gracia And then we start to believe that if we don't do certain things a certain way, del that we perdón, cannot be partakers of God's grace or His forgiveness, de su amor, of His love, de su misericordia. of His mercy. Pero Pablo está tratando aquí de enseñarle a estos gentiles libertinos que aunque la gracia es buena, Paul is trying to teach these Gentiles who want to live a very liberated life también es importante ser responsables con ella. that it's important to be responsible with the grace God gave you. Se lo voy a volver a repetir. I'm going to say this again. La gracia es buena,
Grace is good, pero no podemos abusar but tampoco we de ella. cannot abuse grace. La gracia nos perdona, nos cobija, Grace forgives us. Grace covers us. nos arropa, It covers us nos acerca al entirely. Señor. And it draws us nearer to Pero no God. podemos utilizar la gracia como excusa para tener una vida de libertinaje. But we cannot say that we are walking in grace and live a very sinful life Y hacer lo que yo quiero. and do whatever we feel like. Lamentablemente, Unfortunately, yo recuerdo cuando yo no era creyente, cuando yo tenía 16 años, 17 años, y I yo vine al Señor, remember when I was not a believer and I was around 16 years old. yo me gocé mi juventud. Oh, I enjoy my youthhood. Claro, digo eso ahora y lo estoy diciendo desde la perspectiva del mundo. I am saying this now, but in a worldly perspective. Para que me back entienda mejor then. desde la perspectiva de la calle. So you can see how the world, the street Jangué thinks. todo lo que pude, I- bailé todo lo que pude, bebí todo lo I que drank pude. everything I wanted to drink. Hice I todo lo que danced. usted se I puede did imaginar. exactly anything you can Cuando uno está imagine. en la calle. When you're in the world, when you're in the street. Pero hubo un momento que yo me tuve que enfrentar y ser confrontado But there was a moment where I was confronted con la gracia de Dios. by the grace of God. Y cuando eso ocurre, tiene que haber un cambio. And when that happens, there's got to be a change. Y ese cambio no lo va a producir la iglesia. And that change doesn't come by coming to church. Ese cambio no lo va a producir el pastor. The pastor is not going to produce that Ese change. cambio no lo va a producir un líder. A leader in the No, no, church no, can't no, no, produce no. that change in you. Es más, ese cambio no lo va a producir que usted venga a la iglesia los 7 días a la semana. And that Tampoco. change is not even going to motivate you to come to church 7 Ese times a day. cambio lo va a producir cuando usted permite que el Espíritu Santo del Señor trabaje en su interior. That change will come when you allow the Holy Spirit of God to work in your interior. Y cuando ese trabajo en el interior comienza a hacerse y comienza a realizarse, el exterior se ve. And when that work is internalized and done, it comes forth and you can see it. Tenemos mucha gente que ha aprendido a ser cristianos. We have many people who have learned to be Christians. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Sí, Why es do verdad. you say this, Pastor? Tenemos nuestras iglesias están llenas de mucha gente que ha aprendido a ser creyente. Our churches are filled with people who have learned how to be Christian. Que han aprendido a decir aleluya, gloria a They've Dios. learned how to say hallelujah and praise Han the aprendido a Lord. caminar como caminan los They've cristianos. learned how to Han walk aprendido and a act. utilizar la Biblia. And how to put the Bible under their Han arm. aprendido a hablar hasta en lenguas. They even have learned how to speak in tongues. Pero no hay carácter, But there is no character. no hay seriedad, There is no seriousness. no hay compromiso, There is no commitment. no hay un carácter que muestre que realmente Cristo vive dentro de esa There is persona. no character that shows that Christ lives in them. Yo estoy cansado de encontrarme con cristianos de esa manera. I'm tired of bumping into Christians who are made that way. Yo estoy orando para que Dios levante una generación de cristianos de verdad. I am praying that God will lift up and create an Yo authentic. estoy orando para que Dios Christians. restaure a una generación de creyentes de verdad. May the Lord restore a true generation creyentes of genuinos. believers. Genuine. A creyentes que no se van a parecer a los creyentes que estamos acostumbrados a ver. Believers that are not going to even look similar to the ones Escúcheme we're alguna vez accustomed to más. seeing. A creyentes que van a lucir diferente a los que estamos But acostumbrados. believers that are going to look different than the ones we're accustomed Pero to aunque seeing. van a lucir diferente, lo que llevan por dentro es genuino. Because they're going to look different because what's in them is genuine. A mí me invitaron una vez a predicar en una iglesia I was invited once to preach at a church, y no llevé corbata. and I didn't take a tie with me. Y no me dejaron predicar. They didn't let me preach. Perfecto. Ellos se perdieron la palabra ese día. All right, no, that's your loss. You lost on the word. Yo me convertí al final, en el año 1999, al final de los 90. I came to Christ in 1999, in the 90s. Para ese tiempo estaba muy de moda, por lo menos en Puerto Rico allá, At least in Puerto Rico, what was in fashion was los coritos. Los coritos. Los Oh, the coritos little- pentecostales. little hymnals. You know those Pentecostal songs, the little hymnals? Los que se tocan 80 millas por hora. ¿Usted The sabe ones cuál they es, would play 80 miles an hour. Eso, ¿verdad?
A mí me gustan, no es que no me I gustan. like them. I like those little songs. Yo me convertí en ese tiempo cuando, ¿verdad? Los corintios estaban en todo su apogeo y cuando Marcos Witt estaba comenzando, creo yo, lo que era el worship. And it was when Marcos Witt was beginning to Yo transition to no worship. crecí en el evangelio, I didn't grow up in así the que para word, mí in the todo eso era gospel. nuevo. So for me, this is all new. Yo lo abracé. I embraced it. Yo entendí que eso era lo correcto. I understood that this was correct. Yo entendí que eso era lo que me iba a dar vida. I understood that this is what's going to give me life. Y como hablaba ayer con un grupo de amigos íntimos, yo comencé a vivir una vida de religiosidad. And so I joined together with some close friends and I started living a religious Yo dejé life. de ir al cine, dejé de ir a la playa, dejé de I stopped going to the movies. I started hanging out with Mire, my dejé de friends. jugar baloncesto. Yo amo el baloncesto. I stopped playing basketball. I love Si usted se ha basketball. preguntado por qué el pastor es tan alto, bueno, quizás por eso. Porque Maybe me I tiré un was poco por born eso. to do basketball. I don't know. Maybe that's why the Yo pastor's jugaba so mucho tall. baloncesto antes. A ese punto, Candela, yo dejé todo. I got to the point where I left everything. Y quería estar los 7 días en la iglesia. And I wanted to be in church 7 days a week. Me volví fanático. I became a fanatic. No compartía ni con mi familia. I wouldn't even fellowship with my own family. Y recuerdo que para aquel tiempo, meses después, me hice novio de la que es novia mía todavía. And I remember back then I became the boyfriend of a girl that's not my wife. Y mi esposa sí creció en el evangelio. And my wife, she did grow up in the gospel, in the word. Y yo recuerdo que, bueno, no recuerdo, pero ayer me hicieron recordar que una vez yo le prohibí a mi novia usar pantalones. And someone reminded me yesterday that I prohibited my girlfriend from using pants. A ese nivel yo llegué. I was at that level. Porque fue lo que aprendí. Because it's what I learned. Y le hago esta historia para que veamos a veces que las tradiciones que uno aprende en la iglesia no necesariamente vienen de Dios. And I share this to prove to you that many times the traditions that we learn are not from God. Y por supuesto, mi novia en aquel tiempo, como estaba enamorada de mí, pues por supuesto, ¿qué hizo? Of course, my girlfriend, who was my girlfriend back then, since she was so in love with me, what do you think she did? Pues dejó de usar el She pantalón, stopped using pants. pero lo seguí utilizando en la casa. But she kept using them at home. Y hubieron muchas cosas que yo creí que eran correctas y se las prohibía a ella. And there's many things that I was believing that were correct, and I was prohibiting it to her. Hubo un momento, hermanos y hermanas, que yo tuve que caer postrado ante la presencia del Señor. And it got to the point that one day I needed to submit and Porque fall at my Yo knees before entendí the que Lord. todas aquellas cosas que yo hacía, aquellos rituales, tradiciones, no era lo que Dios quería Because de mí. I understood that all these rituals and religious things weren't of God. ¿Y por qué le digo esto? Porque la gracia permite que podamos abrir los ojos. And why do I share this with you? Because the grace of God allows us to see. Usted no viene aquí a cumplir lo que el pastor dice. You're not here to do what the Si pastor usted tells you to do. creció en una iglesia así, si usted está acostumbrado a un pastor dictador, ese no soy yo. If you're waiting for a dictatorship, Si a a usted le pastor who gusta tells you what eso, to do, if you like Usted that, necesita revisar su espiritualidad. then you need to renew your spirituality. Usted necesita revisar su You relación con need el to Señor. realize and see what God wants La from you. Biblia establece The Bible que el establishes justo por la fe vivirá. that the righteous will live by faith. Esto lo hacemos por fe. We do this by Nos faith. congregamos aquí por fe. We congregate by faith. Venimos aquí los miércoles y los domingos We para come ser here on bendecidos. Wednesdays and on Sundays to be blessed. Pero, ¿qué tal los lunes, los martes, los But jueves y what los about sábados y los Monday, viernes? Tuesday, and Thursday, and Saturday? Aunque no nos congregamos aquí, usted sigue siendo cristiano y Even though we cristiana. don't congregate, you continue to be a Y believer. sus frutos tienen que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. And your fruits have to demonstrate that you are a repentant Dicho de otra believer. manera, su vida tiene que demostrar y ser parecida a la vida de Cristo. Your life and mine have to be resembled Su as sí tiene que Christ. ser sí, Your yes must be su yes. no tiene que ser And your no. no should be no. Usted no puede estar mintiendo. You should not be No lying. puede estar usando drogas. You can't use No drugs. puede estar viviendo una vida de You libertinaje. cannot live this life of Porque la sinfulness. gracia, aunque es amor, aunque es perdón, aunque es salvación, Because grace, even though it is love, forgiveness, and salvation, se puede tornar en juicio para you usted. it'll turn to judgment. Se acabaron los amigos. No more amens?
El pastor iba bien, pero se dañó. I'm sorry, Pastor. I'm with you, though. I'm with you. La gracia no es una licencia para pecar. Grace is not a license for you to live a sinful life. ¿Usted me está escuchando? Amen. Yes. La gracia no es una licencia para usted hacer lo que le da la gana. Grace is not a license for you to live however you feel like. Nosotros somos llamados a ser discípulos y ser discípulos responsables de un evangelio We are called to be disciples and responsible disciples of the gospel que fue comprado a precio de sangre. that was purchased by the blood of Christ. Quiero regresar a la Biblia, Romanos I'm capítulo going to 6, go back to Romans chapter 6 porque no quiero pasar por alto lo que dice el versículo 5 en adelante. because I want to read what happens in verses 5 and above. Dice el versículo Below. 5, Verse 5 says, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mire qué poderoso esto y qué fuerte. En efecto, si hemos estado, escuche bien por favor, si hemos estado unidos con Él en su muerte, if we've been united with him in death, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. we will certainly be united with him in resurrection. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. We know that our old selves were crucified with him so that we would no longer be slaves to Quiere sin. decir entonces que los deseos carnales que hay en ti ya fueron derribados y destruidos por la That sangre means de that Cristo. those sinful desires that are in you have already been conquered by Jesus Christ. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. And we are no longer slaves to sin. Porque el que muere queda liberado del pecado. Because he who believes is liberated from sin. Mire, ser cristiano no es fácil. To be a Christian is not easy. Ser un verdadero discípulo de Cristo To be a true disciple of Christ trae sus responsabilidades. has its responsibilities. Exige de nosotros It demands from us fuerza, obediencia. strength, obedience. Exige de nosotros que tenemos que negarnos a nosotros mismos. It demands that we deny ourselves. Y como dijo Jesús en un momento dado, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. And Christ said, deny yourself, pick up your cross, and follow me. ¿Qué significa eso, pastor? What does that mean, Pastor? ¿Tú me aceptas a mí como tu salvador? You accept me as your Perfecto. Savior? Perfect. Un checkmark en la lista. Check mark on your list. No todo termina ahí. Things don't end there. Ahora, toma tu cruz. Now, pick up your cross. ¿Qué significa eso? What does that mean? Toma tu carga. Take your burdens. Toma tu problema. Take your problems. Toma tu vida difícil. Take your difficult Toma life. tus deudas. Take your debt. Toma tu trabajo. And your work. Toma tu familia. Take your Toma family. todo lo que tú eres. Everything that you Y are. aún con todo eso también tienes que seguirme. And even with all that on you, follow me. La vida cristiana no es una vida color de rosa. Christian life is not a bed of roses. La vida cristiana no es para nosotros sentarnos en un mueble y echarnos para atrás y estar tomándonos una bebida To be a refrescante. Christian is not to lounge on a couch and drinking a nice beverage. La vida cristiana no se asemeja con una vacación allá en el Ritz-Carlton en una isla del Pacífico. You know, being a Christian doesn't Alaba, mean Señor. you can't be hanging on a Pacific island. La vida cristiana no se trata de estar bien todo el tiempo. And it's not about living a perfect, beautiful La life. vida cristiana no se trata de estar caminando en las alturas y caminar en las nubes y It's todo not es about- espiritual. It's not about walking in clouds and being so spiritual. La all the vida time. cristiana se trata de sufrimiento, It's about suffering. de enfermedades, sicknesses. aleluya. Se trata de problemas, It's about problems. se trata de la realidad cruda de la It's vida. the raw reality of Pero what aún life con is. esa realidad cruda, el Señor ha prometido estar con nosotros. Amen. Even though that reality may be Aleluya. cruel, God promised to Yo no be with vengo us. aquí a hablarle como alguien que no tiene conocimiento. I'm not here speaking to you like someone who doesn't Yo vengo know. aquí a hablar de la realidad que dice la Escritura. I'm telling you about the reality of Yo Scripture. estaré con ustedes todos los días hasta el And fin God del said, I mundo. will be with you to the En end el of mundo time. tendré esa aflicción, You may have affliction in pero this confía, world. yo he vencido al But mundo. rejoice because I have overcome. Tu problema no te va a destruir. Your problem will not Tu crisis destroy no te va a you. acabar. Your crisis will not Tu destroy enfermedad no you. te va a matar. You're not going to be Él es el overcome. Señor que está en
su trono. God is on his throne. Aleluya. Praise the Lord. Hallelujah. We praise the El Lord. discipulado se trata de eso. And that's what discipleship is about. Si hemos muerto con Cristo, If we have died with Christ, tenemos que confiar que vivimos con Él también. then we must trust that we live with him also. Porque dice el versículo 9 del capítulo 6 de Romanos, Because Romans chapter 6, verse 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no volverá a morir. for we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Death no longer has En mastery cuanto a over su him. muerte, murió el pecado una vez y para He siempre. died to sin once and for all. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. But for the life he lives to Dios God. está buscando una iglesia que muera el pecado. God is looking for a church that wants Aleluya. to die Dios to está sin. buscando una iglesia que muera el pecado. A church that Se lo voy a volver a dies to repetir sin. porque parece que usted no me escuchó. Dios está buscando una God is iglesia looking que muera el pecado. For a church that dies to Una iglesia sin. que entienda que ahora la vida de Cristo está en ella. Now the life of Christ must be in her. Porque si entendemos que Cristo está con nosotros, Because we understand that Christ is with us. si entendemos que Cristo murió una vez y para And we siempre, understand that he died once and for si always. entendemos que también, aunque murió una vez, resucitó una vez y para siempre, And we understand that he died once and he rose once. nosotros seremos herederos de eso que Then Él hizo. we shall inherit that. Yo no sé si usted está escuchando lo que el I don't pastor know está if you're diciendo listening to what en I'm esta saying. mañana. Pero lo que yo estoy diciendo a ti en esta mañana es que tú resucitarás con Él. You shall resurrect with Es que tú Christ. tendrás vida con Él. You shall have life Es que with tú serás Christ. levantado con You Él. shall be lifted Es up que la with gracia Christ. del Señor todavía no se ha cortado y no The se ha grace terminado. of God is still upon Aleluya. Yo you. te estoy diciendo en esta mañana que no hay problema que pueda aguantar y resolver, aleluya, lo que Dios quiera hacer. There is no problem that can detain No what hay- God wants to do. Absolutamente nada que esté en los cielos, en la Absolutely tierra y nothing. debajo de la tierra que nos pueda separar del amor del Señor, que es en Cristo Amen. Jesús, Señor nuestro. Nothing on this earth or beneath this earth can separate us from the love of Christ. Pero seguimos confiando But we keep trusting en la tradición in traditions y en lo que otros dicen. and what other people say. Seguimos prestándole la oreja We keep lending our ear a lo que dijo fulano, to perenteo, por allá en whoever la that iglesia, guy otro said pastor por allá. from another church, another pastor. Se nos olvida el fundamento. We forget about our foundation. Cristo Christ es el fundamento. is the foundation. Cristo resucitó. Christ rose from the dead. Cristo venció la muerte. Christ overcame death. Cristo venció las tinieblas. Christ overcame darkness. Cristo rompió la maldición del Christ pecado. broke the curse of sin. Y ahora nos ha dado gracia. And now he has given us Nos ha his dado grace. vida. He has given us life. Ha hecho un futuro promisorio para He made us nosotros. a promising Está future. preparando moradas celestiales He para is ti y para preparing mí. celestial places for us. Este mundo no es lo último que tú vas a ver. This world is not your final Las calles de destination. Chicago no van a ser las últimas calles que tú vas a These ver. are not the last streets you Hay will calles see. de oro There are preparadas para ti. streets of gold Hay un ready for mar de us. cristal preparado para ti. There's a Aleluya. river of Hay una crystal. ciudad mejor que el downtown de There's Chicago. a city beautiful Hay in edificios más downtown. grandes. Hallelujah. Se estará vacía. Hay algo mejor. Praise you, La Lord. ciudad santa está There's lista a holy preparada para city ti. ready for us. Pelea por entrar a ella. Fight to get in. No te canses de luchar. Don't get tired of fighting. Escúcheme bien, aunque sea de rodillas, Even pero if you llega. get there on your Aunque sea knees, gateando, pero llega. crawl. Levántate y sigue Get caminando. up. Keep Sigue going. caminando, sigue Keep caminando. going. Keep No te fighting. detengas, no te Do detengas. not give up. Do not give up. Keep fighting. La muerte no puede detener. Death cannot detain you Porque el caballero de la cruz because the gentleman of the cross resucitó. rose again. Hallelujah. Déselo fuerte al Señor, por Give favor, God a aplauso, clap vamos. offering. He is worthy to be praised. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Siento predicar por lo menos 2 horas más. I can preach for 2 hours more. Honestamente siento un fuego del Señor tremendo. I feel a tremendous presence and fire from the Lord. ¡Oh! His Spirit is here. Hallelujah.
We praise your mighty name. Oh, gloria a tu nombre. Jesus, we praise. Oh, gloria a tu nombre. Yes, glory be to his name. No hagas nada por sentimiento. Don't do anything by emotion. No te dejes menear o mover por tus Don't be sentimientos. moved by emotions. Todo lo que tú hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Everything that you do it for Toda the Lord decisión que Jesus. tú tomes aquí en este momento, Every decision from here on tómala out, pensando en el Señor. do it thinking about Recuerda Jesus. que ya no vives tú. Remember, no longer you Ahora live. vive Cristo en ti. Now Christ lives in Las you. cosas viejas ya se fueron Your atrás. old past Y life Dios has ha hecho passed. cosas And nuevas. God has brought forth new things. Aleluya. Praise the Lord. Es mejor It is better poder hacer las cosas con conciencia, to do things with a complete consciousness, sabiendo que lo que yo hago knowing Al that final del what I día, do at the end of the day va a agradar al Señor. will please the Lord. Un mensaje de texto, A text message un mensaje por WhatsApp, por Messenger, from WhatsApp or Messenger, un post en Facebook, anything you post on Facebook, un twitterazo, a como te diga, tweet, una palabra que salga de tu boca, a word that comes forth from your una mouth, acción que tú hagas con tu cuerpo, an action that you might do with your body, aún un pensamiento que tengas en tu mente. even a thought that you have in your mind. Todo eso tiene que terminar adorando. All that should be giving God the praise and the glory. Ay, pastor, me Amen. quiero hacer un tatuaje en la pierna derecha. Oh, Pastor, I want to get a tattoo on my right leg. Pues, ¿sabes qué? Háztelo. Well, that's on you. Do it if you want. Ahora, Now, antes de tomar la decisión, before you take that decision, piensa lo siguiente. think of the following. ¿Ese tatuaje va a adorar al Señor? Is that tattoo going to give God praise and honor? ¿Ese tatuaje va a bendecir al Señor? Will that tattoo bless your Lord? Te la dejo en tu cancha. I leave it in your ball, your court. Pastor, me quiero hacer un piercing en mi nariz. Pastor, I want to get some piercings on my nose. Primero que nada, yo no me lo haría porque eso tiene que doler mucho. First of all, I would never do it because I imagine it has to hurt a lot. ¿Te lo quieres hacer? But if you want to do it, Coge, háztelo. you're free to do it. Pero yo te pregunto también. But let me ask you this. ¿Ese piercing va a adorar al Señor? Will that piercing give God glory? ¿Ese piercing le va a dar gloria al Will Señor? that give God honor? Ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar esta conversación. And this is where we have to grab this conversation. Todo lo que nosotros hacemos lo limitamos a si se puede. All o no the se puede. things that we do, we should ask ourselves these questions. Pero estamos hablando de un evangelio We que te are- hace discípulo. We are speaking about a gospel that makes you a disciple. Y el discípulo muere a su voluntad y permite que la voluntad del Señor se haga presente en la vida de él. And a disciple dies of his own desires and lives for the desires of his king. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Are you understanding what I'm saying? Se lo voy a poner más crudo. I'm going to make it more simple. Pastor, tengo otra mujer. Pastor, I have another woman. ¿Eso no está mal? Pastor, tengo otro hombre y yo estoy casado, pero no me importa. Tengo You know, otro hombre. Pastor, I'm married, but I got a guy on the side. Pastor, yo fumo cigarrillos. And I smoke cigarettes. Pastor, los sábados por ahí, como a las 8 o 9 de la noche, yo me voy de jangueo intenso, a fuego. You hasta know, abajo. Pastor, when it's 8 o'clock or 9 o'clock at night, and Saturday I go clubbing. Estoy hablando de cristianos, ¿ok? I'm speaking about Christians. No estoy hablando de gente que no viene a la iglesia. I'm estoy not hablando de speaking about cristianos, de people who don't creyentes. know about the Lord. ¿Lo quieres hacer? You want to do it? Hazlo. You are free to do it. Go and do whatever you want. Ve y haz lo que quieres. Pero recuérdate, But remember, y te hago la pregunta una vez más. and I'm going to ask you this Lo que question tú vas a again. hacer, ¿va a honrar What al you're Señor? going to do, does that honor the Lord? Otto, es que no entendemos realmente lo que significa el discipulado Do cristiano. we understand what discipleship really means? Usted lo quiere hacer, hágalo. You have been given a free will. You can do it. Pero vuelvo y le hago la pregunta. But I'm going to ask you this question. ¿Adorará al Señor lo que tú quieres hacer? Does that give your God glory and honor?
De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, You have to consider yourselves dead to sin, pero vivos para Cristo. but living for en Dios. Christ through God. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo. Do not allow sin to reign in your bodies. Le voy a volver a repetir I'm este going to read texto. this verse again. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, Do not let sin reign in your mortal body, ni obedezcan sus malos and do deseos. not obey its evil desires. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado Do not offer the members of your como body instrumentos de as injusticia. instruments to Al wickedness, contrario, but on the contrary, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. offering every part of yourself as instruments of righteousness. Pablo termina diciendo en el versículo 14. And in verse 14, Paul says, Escuche bien esto. listen carefully, Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. for sin shall no longer Porque- be your master, Porque ya no están bajo la ley, because sino you are bajo no la longer gracia. under the law, but under grace. Praise God. Yo bendigo al Señor porque es que la palabra es tan explícita. I praise God because God's word is La so palabra explicit. es tan clara. It's so crystal clear. La palabra es tan buena It's que me so hace a mí good. reflexionar It makes me reflect. y me hace ponerme en el lugar correcto. And it places me in the right Yo spot. decido si tomo la decisión. valga la I redundancia. decide whether I take that Yo decision. decido lo que voy a hacer. I decide what I'm going to Pero do. ya la palabra ha determinado lo que se tiene que hacer. But the word of God already determined No what should hace be done. falta que alguien le diga a usted que usted es un hijo del diablo. Una No hija one del needs to diablo. tell you you're the son of the devil. No, de eso no se trata. It's not about Se that. trata de que cuando tú entiendes que la gracia de Dios es suficiente para ti, It's about when you understand that the grace of tú God vas is enough for corriendo you. por ella. You go running towards it. Tú la sigues a todo lugar. You follow grace Tú wherever it quieres tocar takes la you. gracia. You want to be in the Tú quieres grace. estar cerca de la You want to gracia. be near the Y no la grace. quieres soltar. You don't want to let it go. Tú la agarras de la You mano take it from its y hand no vas a soltar la and you don't gracia. let go of Que the la grace gracia es God buena. gave you because it's Porque la good. gracia es buena. It's good. Porque la gracia es elegante. Grace is Porque elegant. la gracia es poderosa. It's Tú no powerful. quieres soltar la You gracia. don't want to let go Al of contrario, tú grace. quieres estar pegado a la gracia. You want to be stuck Pero hay in gente que grace. suelta la There gracia are people who let it go para vivir una vida de libertinaje. to live a life that's sinful. Yo creo que es más inteligente acercarnos a la gracia I think it's more intelligent to look for grace que correr a una vida de than libertinaje. to live a life that you feel that you're free to do whatever you want. Se lo voy a volver a repetir. I'm going to say this again. Yo creo que es más fácil acercarnos a la gracia. It is more easier to draw near to fácil. grace. It's so Es easy. más lindo, es mejor. It's beautiful. It's positive. It's wonderful. Me va a dar vida eterna It's going to give me eternal life que seguir viviendo la vida que yo llevo than to continue living this y sad caminando y life haciendo lo que me da la gana. and doing whatever I think is good. Porque al final del día Because at the end of the day, mi alma se va a perder. my soul will be lost. Al final del día At the end of the day, no voy a participar de lo que el Señor tiene I preparado. will not participate in what God prepared. Yo quiero participar I want to partake de la gracia interminable the eternal, unlimited grace y of no God, de el pecado and que not of te the sin maldice. that curses your life. Hallelujah. Praise the Lord. En esta mañana yo voy a detenerme aquí. This morning I'm going to stop right here. Y antes de hacer cualquier otra cosa, And before I do anything else, yo le voy a pedir a que todos aquí nos pongamos de I'm pie. going to ask everyone to please stand. Todos, Every single person here, please Todos. stand. todos, por favor, todos. Please, everybody stand. Y usted va a tomar un minuto, And you're going to take a va a minute. cerrar sus ojos Close your eyes, bow your head. y va a pensar en su vida. And I want you to reflect on your life. Va a pensar en lo que usted ha hecho hasta ahora. I want you to think about the things that you have done till this Te day. invito a que pienses I invite you to start thinking.
Y que en ese pensamiento le pidas perdón al Señor. And in those thoughts, right now, I'm going to invite you to ask God for forgiveness. Dile, Señor, perdóname. Say, Lord, forgive me. Sabes que Dios es justo para You know, perdonar. God is just and loving and kind to Sabes forgive you. que Dios es suficiente para God perdonar. is sufficient. Sabes que la gracia todavía está para ti. Grace is still available for you. La maldición del pecado no va a reinar sobre The tu vida. curse of sin will not reign over your life. Si tú permites que la gracia de If you Dios allow the grace of trabaje en God ti. to work